Yo sí me quiero sentar. Amén. Okay. A ver, con cuidado, ¿no? Bien, hermanos, damos gracias al Señor por su misericordia. Nos hace falta algunos hermanos, pero el Señor tiene un propósito con cada uno de nosotros, incluso con ellos, ¿verdad? Dios los bendiga, Dios los guarde. Vamos a hablar acerca de la fuerza. El tema es la fuerza, pero le puse un título: la fuerza viene de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta bendición de estar en tu casa, en este lugar donde se ha consagrado, Señor, para alabarte, para adorarte por este tiempo, mientras que tu casa, Señor, es arreglada. En el nombre de Jesús, creemos que tú vas a llevar a buen término todo, Señor. Pero aquí está, Señor, tu iglesia, la iglesia espiritual, la iglesia que ha sido lavada con tu sangre preciosa. Aquí están, Señor, aquellos que tienen hambre y sed de ti. Por lo tanto, te suplico que esta mañana, Señor, nos ministres trayendo palabra de bendición, palabra, Señor, de liberación, en el nombre de Jesús, y que traigas palabra que fortalezca a nuestras vidas. Amén. Amén. La fuerza viene de Dios. Amén. Salude a un hermano, dele la mano a su hermano que está por ahí enfrente o detrás. Dígale, hermano, la fuerza viene de Dios. Dígale. La fuerza viene de Dios. Amén. Estamos, hermanos, dándole una palabra a usted por medio de este título, ¿verdad? La fuerza viene de Dios. ¿Cuántos se han sentido débiles en algún momento? No solo ante los problemas, hermano, porque ante los problemas, ¿verdad?, nos sentimos débiles. Ante algunos problemas, porque algunos problemas no los vemos tan grandes. Pero hay también debilidades en cuanto a no le da la hermana Chila de frente. En la debilidad, hermanos, no solamente es ante los problemas, sino a veces hasta en la enfermedad, ¿verdad? ¿Cuántos se han sentido débiles? Que se enferman y ¡ay, padre! También, ¿verdad? Pero también hay debilidades ante la tentación. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, han sido tentados o hemos sido tentados y no tenemos fuerza para luchar contra la tentación? La Biblia dice que el peso, debemos despojarnos del peso que nos agobia. ¿Verdad? A veces nos sentimos cansados, débiles por el peso que traemos, que tenemos deudas, que tenemos necesidades económicas, que tenemos algunas situaciones, ¿verdad?, que nos traen cargas. Y aparte de eso, hermanos, dice la Biblia: despojémonos del peso que nos agobia y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Porque eso está tremendo, porque eso nos habla, hermanos, que a veces el pecado nos envuelve rapidito, tan fácil. Somos fáciles a veces. Ni trabajo le cuesta a veces al enemigo. Y eso nos debilita, nos debilitamos y de pronto no tenemos fuerza para luchar. ¿No le ha pasado? Amén. Pues nada más al pastor, ese pastor está perdido entonces. Pero todos tenemos debilidades. Entonces necesitamos la fuerza que viene de Dios. Amén. Y vamos a ir entrando pues en calor. El origen de la palabra fuerza, vamos a definirlo de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española. Dice que fuerza es vigor, fuerza es robustez, fuerza también es capacidad para mover algo o a alguien que tenga peso o que tenga resistencia. Entonces nosotros necesitamos, hermanos, fuerza.
necesitamos vigor, necesitamos robustez, necesitamos esa capacidad que viene de parte de Dios para mover, hermanos, las montañas. Amén. Y esas se mueven con la fe. Amén. Con la fuerza de la fe. También, hermanos, fuerza es la aplicación del poder físico o del poder moral. A veces necesitamos fuerza física y a veces necesitamos fuerza moral. Amén. El hermano Rubencito tiene fuerza moral, porque es moral. Entonces, hermanos, ¿por qué moral? Porque a veces necesitamos luchar contra cosas, hermanos, que vienen a inducirnos hacia la inmoralidad, hacia aquello que ofende a Dios. ¿Me entienden? Y necesitamos fuerza para no caer en lo sucio, en el pecado, en lo malo. Luego también dice que es capacidad para soportar un peso o resistir un empuje. Dice la Biblia que las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia. ¿Pero por qué? Porque las puertas del infierno vienen empujando, hermano. El reino de los cielos sufre violencia. Y dice la Biblia que solamente los fuertes, solamente los valientes van a arrebatar. Entonces el enemigo no está jugando al cristianito. El enemigo está batallando contra la iglesia. Es una batalla de verdad. Amén. Cuando pensamos que ya la tenemos ganada, ¿cuántos han pensado que ya la tenemos ganada? El apóstol Pablo dijo, no es que yo diga que ya lo logré, pero prosigo. Pero aquí estoy, sigo en la batalla. Amén. Entonces, hermanos míos, hay un empuje, hay un peso que el enemigo quiere ponerle a la iglesia para que no avance. Por eso necesitamos fuerza. El rey de Egipto, el faraón, dice la Biblia que cuando vio que el pueblo de Israel, hermanos, estaba creciendo demasiado en número y que era más fuerte que los egipcios, dice la Biblia que le pusieron más trabajo, más peso, más carga. Y dijeron, para que no se vayan de la tierra. O sea, para que, mire, hermano, el enemigo viene y pone problemas, pesos, cargas, para que nosotros no nos preparemos para la venida del Señor. Sino que empezamos a ver, ¿verdad?, el peso, las cargas, los problemas, nuestras fallas, y entonces decimos, ya no. Pero dice la Biblia que el pueblo de Israel, hermanos, más y más se fortalecía más que los egipcios. La iglesia, hermanos, se está fortaleciendo. Si no hubieran problemas, si no hubieran dificultades, si no hubiesen tentaciones, fuéramos debiluchos, fuéramos enclenques, raquíticos, fuéramos, dígame otro insulto, perdón, otra palabra, otra palabra. Es que algunos pueden tomarlo como insulto, por eso no lo estoy diciendo que usted, sino la gente del mundo, la gente que no tiene a Cristo en su corazón, hermanos, se vuelven débiles, pero usted no, se vuelven débiles y usted no puede ser débil. Por eso el Señor nos pone a veces luchas, pruebas, nos mete en unas batallas, hermanos, que decimos, ay, Padre, ¿cómo voy a salir ahora de esto? ¿Sabe por qué? Porque ahí es donde nos vamos a hacer fuertes. Perdón, hermano, pero cuidando a los niños que, ay, el niño, mire, perdone lo que le voy a decir. Conozco padres que llegan a la escuela a reclamar porque al niño le sacaron la lengua. Y yo se le pregunto, ¿y dónde la dejaste? Y le digo al otro, no, porque le sacó la lengua al niño. Ay, eso no es nada, deja que le saquen sangre. Deja que crezca y que le pasen cosas terribles. Ay, el niño va a correr con la mamá. Y si la mamá ya se fue, va a correr al cementerio. Y si no, va a decir, pues aquí muriéndome para que yo vea a mi mamá. ¿Me entiendes? En la vida, hermanos, nosotros tenemos que ser fuertes.
¿Cuántos me están entendiendo hoy? No podemos ser débiles, ni podemos criar hijos debiluchos. Amén, hermano. Bueno, entonces continuemos. 4. Virtud y eficacia natural que las cosas tienen en sí. Acto de obligar a alguien a que asienta algo o a que lo haga. Eso es hacer que alguien haga a la fuerza algo, hermano. Gracias. Ya. Miren, pura agua de piña. Entonces, mire, necesitamos nosotros entender, ¿verdad? Que, claro, el evangelio no es a la fuerza. El evangelio, hermanos, es por amor. Se sirve a Dios por amor, se da por amor, se hacen todo por amor. Bueno, entonces, no vamos a ver lo otro, pero sí el número 7, estado más vigoroso de algo. La juventud es fuerte. Dice la Biblia que la virtud o la gloria de los jóvenes es su fuerza. Por eso los boxeadores se retiran a los 30 años, 33 años, ya porque ya las piernas ya no es igual que un chamaco de 20. Ya no. Pero por eso dice la Biblia, pues, que los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tienen nuevas fuerzas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Confiar en el Señor. Bueno, nada más estaba definiendo la palabra fuerza aquí en el diccionario de la Real Academia. La fuerza, hermanos, en la Biblia hay fuerza en el Antiguo Testamento y la palabra fuerza en el Nuevo Testamento. Algunas palabras, no crea que ya hice una investigación exhaustiva, sino solamente unas palabras que me parecen a mí que nos pueden ayudar. Miren, hay una palabra allá arriba en la parte de aquí de la presentación, que es la palabra coach. Bueno, se pronuncia coach, ¿verdad? Coach. Algunos es coax, es coach. Bueno, entonces esa palabra significa fuerza, poder, vitalidad. Esa fuerza es la que viene de Dios. Y esa es de la que vamos a hablar hoy. Pero hay otra fuerza que es amatzá, que es fuerza. Tekof es fuerza también, pero también viene de Dios. Pero esa fuerza, hermanos, es para ser gobernante, para llegar a un nivel de poder, ¿sí? Pero esa fuerza se la dio Dios a Nabucodonosor y le dijo Daniel: oh rey, tu fuerza, tu poder, Dios te lo dio, Dios te lo otorgó. Pero un día Nabucodonosor, hermanos, dijo, cuando vio los jardines de su palacio, dijo: todo esto lo he construido con mi fuerza, dijo. Y ahí fue donde se convirtió en animal. ¿Sí saben ustedes que tuvo 7 años, hermanos? Y le crecieron las uñas y el cabello. Y dice la Biblia que se convirtió en un animal. Se volvió un animal. ¿Por qué? Porque, hermanos, no reconoció que la fuerza que tenía venía ¿de quién? De Dios. Entonces nosotros no podemos, hermanos, ¿verdad? Decir que yo, porque yo soy Juan Camaney. No. Nosotros tenemos, ¿verdad?, que declarar, hermanos, que nuestra fuerza no viene de nosotros mismos, sino que viene del Señor. No es que porque soy tan inteligente. Hermano, mire, y otra palabra, la palabra Kosek, que es fuerza, pero esa fuerza se la da Dios a las naciones. Hay naciones que son fuertes hoy. Estados Unidos, Rusia, China, hermano, se está levantando como una potencia. Esas son fuerzas. Esas naciones tienen fuerza. Y a eso se le llama, pues, Kosek en la Biblia. La fuerza Geburá, que es la fuerza, es valor, es cuando un hombre hace una hazaña, cuando hay un esfuerzo de los hombres y logran algo, ¿verdad? Y esa fuerza está combinada entre la acción del hombre con la bendición de Dios. ¿Me entienden? ¿Ok?
Pero también, hermanos, está la fuerza Zeroa, que es la fuerza militar. Hay países que tienen una fuerza militar tremenda. No sé si son los de la India, que tienen no sé cuántos millones de militares. Y la China, ¿no? Tienen, porque como son miles de millones de habitantes, tienen un ejército grandísimo en número. Pero Estados Unidos, Rusia y otros países tienen fuerza militar por sus arsenales, por sus armas. Entonces hay otro tipo de fuerza, la fuerza Atzam, que es la fuerza que es por aumentar en número. La fuerza Nisbah, fuerza, firmeza, fijar a alguien que está firme, es una persona que tiene fuerza. ¿Ok? Y luego tenemos ya en el Nuevo Testamento, hermanos, acá la palabra dunamis, que tiene que ver con fuerza, con poder. El Señor dijo a la iglesia: y recibiréis fuerza cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo es el que nos va a traer a nosotros fuerza. Entonces pidamos que venga el Espíritu Santo a nuestras vidas. Y está esta fuerza Ishus, que es fuerza, vigor. Pero fíjense que esa fuerza es fuerza humana. O puede ser fuerza angélica. Porque la Biblia dice que la fuerza de los ángeles, hermanos, es mayor que la de nosotros. Imagínense allá Jacob peleándose con un ángel. Y cuando le tocó el muslo lo dejó malo para caminar. Y después de eso ya caminaba como el dólar, ¿verdad? Una vez es arriba y otra vez abajo. Entonces, bueno, vamos entonces a avanzar, hermanos. ¿Cuáles son los propósitos de la fuerza que viene de Dios? ¿Para qué nos va a dar fuerza Dios? ¿En qué nos quiere dar fuerza Dios, hermano? Amén. Miren, a ver si se ve bien. La fuerza que viene de Dios. ¿Cuál es la fuerza que vamos a hablar? La fuerza Coach. La fuerza Coach. Esto yo se los envié al celular. Anote, ¿verdad? Si va a anotar, pues, algunos comentarios que podamos hacer. Por ejemplo, miren. La fuerza que viene de Dios. ¿Hay fuerza, hermanos? Para poder entender necesitamos la fuerza de Dios. La fuerza Coach. Porque a veces el entendimiento no alcanza. Que yo quiero entender qué fue eso que quiso decir el pastor. No le capto. Pídale al Señor que le dé fuerza para entender. Fuerza para la guerra. Hermano, estoy pasando unas batallas que usted si supiera, pastor. Y a veces no saben que el pastor también está pasando por una batalla, ¿eh? Pero todos estamos pasando, vivimos en batallas continuas. A veces son económicas. Bueno, no voy a ir hasta que yo vaya desarrollando cada una, pero hermanos, necesitamos fuerza para la guerra. Usted no puede pelear con su propia fuerza. Amén, hermano. Ahora, está la fuerza también para llegar a Horeb. Horeb significa o es el monte de Dios. Para llegar, hermanos, a la presencia de Dios necesitamos también fuerza. Y si lo vemos como el llegar, hermanos, al cielo, si lo vemos de ese punto de vista, también necesitamos fuerza. Usted no puede decir, no, yo voy a llegar al cielo porque viera cómo yo me esfuerzo, viera cómo yo ya dejé de hacer algunas cosas. Está bien, gloria a Dios que ya dejó de hacer algunas cosas negativas. Pero la fuerza no viene de usted. Esa fuerza va a venir del Señor. La fuerza Coach. Amén. La fuerza, hermanos, que viene de Dios para llorar. ¿Cuántos de los que estamos, hermanos, hoy aquí,
nos cuesta llorar. Bueno, hay unos que no, ¿verdad? Hay unos que nada más con que le hagan, ya lloraron. Nada más con que les dé el ventilador de frente ya están llorando. ¿Por qué? Porque o la cebolla, ¿verdad? Los hace llorar. Pero, hermanos, hay gente que es muy propensa a llorar, pero hay otros que no. Bueno, ya vamos a verlos. Fuerza para proveer en la casa de Dios. Eso está tremendo. Fuerza para dar a luz. La mujer necesita fuerza para dar a luz, ¿verdad? ¿Qué es lo que le dicen los doctores a las mujeres cuando van a dar a luz? Puje. ¿Y qué cosa es pujar? Hacer fuerza. Hacer fuerza. Eso es. La fuerza para servir, hermano. A veces ya no dan ganas de servir, ¿verdad? Bueno, yo lo he visto estos días. Hoy le tocaba, ¿a qué grupo le tocaba hoy? ¿A los hombres, a los jóvenes o a las mujeres? ¿Quién sabe? Ya perdí hasta el rol. Pero necesitamos fuerza para servir. Ay, hermano, para servir se necesita la fuerza cuacha. La fuerza para hacer riquezas. Esa sí me interesa, pastor. Esa sí. Necesitamos fuerza para hacer riqueza. A mí me llama la atención. Mire, a mí me llama la atención que hay personas, aquí nada más en este círculo de la iglesia, nada más aquí, que hay unos que no se andan matando, le buscan por aquí, le buscan por allá, y otros no saben qué hacer. No saben, ¿y para cómo le hago? No tengo dinero ni nada que dar. Lo único que tengo es tristeza que dar. Este hombre tiene la fuerza para hacer riqueza, para estar bendecido, ¿no? Y hay gente, hermano, que necesita fuerza para hacer riquezas. Ahora, está la fuerza también, esta fuerza es para permanecer. Se necesita fuerza para permanecer. Porque no todos permanecen, hermano. Cuando no es por una cosa, es por otra, le echan la culpa a todo el mundo, pero siempre es algo que buscan para no mantenerse, para no permanecer. ¿No conocen a alguien por ahí así? No. Entonces vamos a empezar con la fuerza para entender. Ok, esto ya se los envié al grupo. Sí me oyen, hermanos, se oye hasta allá. Ya se los envié al grupo. Ok, fuerza para entender. Ahora vamos entonces a ver Job capítulo 36, verso 5. Dice la Biblia, las Américas: he aquí, Dios es poderoso, pero no desprecia a nadie. Es poderoso en la fuerza del entendimiento. Hermano, cuando alguien, hermanos míos, logra entender, le llega el entendimiento o le da la fuerza al Señor para entender, hermanos. Hermanos, ahora sí que le cae el 20 de que Dios es poderoso. Y no solamente poderoso, es todo poderoso. Amén, hermano. Pero solo cuando llega la fuerza en el entendimiento. Porque hay gente que cree en Dios. Hay gente que sabe que hay Dios, pero no le ha caído, no tiene la fuerza para entenderlo en la vida práctica. ¿Sí me explico? En la vida diaria. Tengo una enfermedad. Hace 2 semanas me enfermé y estaba yo mal y me dice mi esposa, ve al doctor. Hermanos me dijeron, vaya al doctor. No voy a ir. Terco, ¿no? Pero no era yo decía, Señor, no quiero ser terco. No quiero que sea terquedad. Quiero que me den la fuerza para tener fe. Porque no puede ser posible, ¿verdad? Que yo crea en Dios y no crea que sana, y no entienda que sana, que no traiga yo la fuerza, el entendimiento para creer que Dios es
poderoso. Amén, hermano. Entonces, Dios es poderoso. Él no nos desprecia, Él no desprecia a nadie. Pero, hermanos, pero Él es poderoso cuando llega la fuerza coach para entender. Y dice, Dios es poderoso. Y mire, aquí tengo algunas cosas que el hermano Ángel ha estado predicando todos estos días. Y mire, fuerza para entender. ¿Qué necesitamos entender? El mensaje de Dios. Porque a veces lo malinterpretamos, hermano. ¿Entiendes? Cuando no tenemos entendimiento, ¿oíste lo que dijo el pastor? Dijo el pastor que no hay problema como yo viva, como yo esté, como yo vista. No. No lo entendió. Fuerza para entender el mensaje que está en la Biblia. Hay gente que dice, la Biblia dice, pero no entienden la Biblia. Necesitamos fuerza para entender la palabra de Dios. Necesitamos fuerza para entender, hermanos, cuando llegan cambios. El cambio, el hermano Ángel ha predicado, no sé cuántos lo han escuchado, pero los jueves él predica el tema, el entendimiento, algo así. Y necesitamos entender cuando hay cambios. Cambios en la atmósfera, cambio, hermanos, en el mundo, cambio en todos los aspectos. Necesitamos la fuerza para entender. Incluso, hermanos, necesitamos entender cuando ya nuestros hijos son mayores. A eso se necesita fuerza. ¿Pero dónde? En el entendimiento. Porque hay mamás o papás que quieren traer todavía al chamaco o a la chamaca en la bolsa del pantalón, entre la bolsa del... Y ya tienen 18, 19, 20 años. 21, 22. Ay, felicidades, por cierto. Cumpliste años hace unos días. Que lo cumpla. Ay. Entonces necesitamos fuerza, hermano, para entender. ¿Sí me estoy explicando con lo que estoy diciendo? Pero esa fuerza viene de Dios. Necesitamos fuerza para entender, hermanos, para el entendimiento yadá. Eso lo predicó el hermano. Y esa fuerza es para tener comprensión, para tener discernimiento. Necesitamos discernir, hermano. El discernimiento es fuerza para discernir. Perdón, el yadá es fuerza para discernir. Y eso tiene que ver con entender cuándo debo hablar y cuándo debo callar. Hay quienes no tienen ese discernimiento. Son como una llave abierta. La tienen abierta siempre. Siempre tienen algo que decir. Siempre tienen que meter la pata con la boca o con la lengua. Porque no tienen entendimiento yadá de discernir. ¿Cuándo? ¿En qué momento yo debo callarme? ¿En qué momento yo debo hablar? ¿Me explico? Discernir, hermano, a quién yo invito a mi casa. Yo les he dicho eso, ya lo he estado diciendo los viernes de matrimonios. Yo no autorizo a nadie, hermano, a nadie en la iglesia, de la iglesia, para ir por la casa a visitar. Le vine a visitar, hermano, vengo a orar por usted. Yo conozco un hermano y que el Señor lo perdone y me perdone a mí por ser chismoso. Pero ese hermano llega a la casa de los hermanos. Vine a orar por ustedes, hermano. ¿Tienen alguna enfermedad? No lo manda el pastor. Cuando yo fui pastor ahí, él llegaba. Así lo hacía. Pero llegaba porque al final le daban su ofrenda, pues. ¿Entiendes? O llegaba a pedir un préstamo. ¿No tiene usted un dinerito que me preste? Entonces tenemos que discernir ese tipo de cosas. El entendimiento, el discernimiento, hermanos, necesitamos fuerza para entender el proceso que hay de la obediencia al entendimiento. Mire, usted y yo tenemos que obedecer al Señor. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Amén. Pero ahí va lo siguiente. Esto está fuerte. Tenemos que obedecer aunque no lo entendamos.
No, hermano, yo tengo que entenderlo. Ya estamos mal. Porque el Señor le dice a Pedro, Pedro, lo que yo hago ahora, tú no lo entiendes. Pero lo vas a entender cuando. Pero le obedeció Pedro. Sí. ¿Se dejó lavar los pies? Sí. Entonces, a veces el pastor te da yo como pastor, pues, le digo, hermano, mire, haga esto, tenga cuidado con esto, no haga tal cosa, pero haga mejor esto. Y entonces dice, yo sé como yo quiera. Bueno. ¿Por qué? Porque primero es obediencia y después es entender. Ya después decimos, ya entendí por qué me dijo tal cosa el Señor. Hasta ahorita. No sé a cuántos les ha pasado así, pero primero se obedece y después se entiende. Eso está, nosotros queremos que entienda. Es que no entiende, chamaco, le decimos al niño, ya no entiende, toma, para que entienda. No, es lo que necesita es obedecer. Cuando sea grande y sea padre o sea madre, se va a dar cuenta por qué le decía a su mamá o su papá, obedece, no salgas muy noche, hijo, no vengas tarde, lo vas a ver. ¿Cuándo lo vas a ver? Cuando sea papá, esperando al chamaco o a la niña. 11 de la noche no ha llegado la niña. No, estoy profetizando, casi estoy profetizando. Casi le puedo decir, así dice el Señor. Porque tienen hijos o van a tener hijos y van a crecer. Y van a decir, ya entendí a mi papá, ¿por qué me decía tal cosa? ¿Verdad que sí o no? ¿Cuántos han entendido ya ahora? Cuando seamos papá y cuando seamos abuelos, vamos a entender otras cosas. Necesitamos fuerza para entender, hermano, cómo es que se fructifica. Porque mire, para fructificar necesitamos la fuerza de Dios. Dice la Biblia que el sembrador salió a sembrar. ¿Y sembró dónde sembró, hermanos? ¿En qué terreno sembró la semilla? Junto al camino, entre piedras, ¿dónde más? Entre espinos y en tierra fértil. Amén. Pero dice, y estos de la tierra fértil son los que entendieron la palabra y dieron fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Pero ¿quiénes fueron los que dieron fruto? Los que entendieron. No todos entienden, perdón, no aquí pues, pero hay veces que no todos entienden. No todos captan, no todos tienen la fuerza de parte. Por eso pues, ahorita que yo termine este punto quiero pedirle al Señor que venga la fuerza de Dios para entender, para que yo pueda entender, para que usted pueda entender. Usted puede ser muy inteligente y no entender. ¿Me entiende? Y el problema no es entender lo que no se entiende, sino no entender lo que se entiende. Ok, entonces necesitamos entender también, hermanos, necesitamos fuerza para entender al Dios único. Bueno, no lo vamos a entender nunca, ¿verdad? Pero entender acerca del Dios único y verdadero. Necesitamos entender que hay un Dios todopoderoso, que es único, que es verdadero. Que, hermanos, perdón, pero los ídolos no tienen poder. Amén. Las imágenes no tienen poder. El dinero no es todopoderoso. Dios es el todopoderoso. El dinero es un siervo. El dinero es, hermanos, para que esté, ¿verdad?, en nuestra bolsa, pues, y para que lo ocupemos para lo que le hace falta a nuestra familia. Sí, pero hermanos, pero ese no es el Dios verdadero. Digo porque el Señor dijo, no pueden servir a Dios y a las riquezas. Así dijo el Señor, ¿eh? Pero en otras versiones dice, no pueden servir a Dios y a Mamón, con doble M.
Porque las riquezas, hermanos, es un Dios, es un espíritu, un demonio. No la riqueza, sino el amor a las riquezas. Porque la riqueza no es malo. ¿Amén? No le hace mal a usted traer $1,000,000 en el banco. Pero sí, ya ahora le adora el dinero, y ahora el dinero es lo máximo para usted, y ya no le da el primer lugar al Señor. ¿Me entiende? Necesitamos fuerza para entender, hermano, el sacrificio del Hijo de Dios. Necesitamos fuerza para entender eso. ¿Por qué murió Jesucristo? Porque el Señor dijo: todo el que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Eso, necesitamos la fuerza para entender eso. ¿Me entienden? Porque no es que lo inventó el pastor, no lo inventó una religión, es algo que el Señor lo dice en su palabra. Yo he estado en plática con algunos hermanos para diciéndole: hermano, ya es tiempo del bautismo, es tiempo. Espérense que yo entienda. Pero ya dijimos que primero es la obediencia. Ya cuando yo lo entienda, pero primero es la obediencia, y luego le vas a entender a todo lo que el Señor nos dice. Pero puede ser que tengamos problemas aquí, que no estamos entendiendo el sacrificio del Hijo de Dios. La hermana, fue en la mañana, estaba escuchando una hermana que ministraba las ofrendas y decía: hermanos, el Señor se ofrendó a sí mismo. También la hermana lo mencionó, ¿cierto? Se ofrendó a sí mismo. Y eso es maravilloso y es hermoso. Y eso es un ejemplo para nosotros, que si Él se ofrendó, ¿por qué nosotros no le vamos a dar a Él nuestra vida, nuestra ofrenda, las primicias de lo que el Señor nos da? No estoy pidiendo nada, hermano, solamente estoy enseñando. Porque a algunos tal vez, ¿verdad?, en la vida cristiana no les cae el 20. Hubo alguien que dijo: ¿a qué le voy a dar el diezmo al pastor? Ese tiene dinero, ese es maestro, dijo. Y yo le tuve que decir: pues, hermanito, si no quiere dar tu diezmo, quédate con él, no pasa nada. Nomás no te vaya a pasar, no sea que a algunos les pase como a Ananías y Zafira, que dijo, que ellos agarraron y vendieron, hermano, ¿cómo se puede decir? Un terreno, y dijeron: esto es para el Señor. Y Ananías, el varón, y Zafira, la mujer, se pusieron de acuerdo. Y entonces agarraron, y hermanos, y nada más llevaron una parte. Y lo demás, Pedro se dio cuenta, hermano. Pedro no estaba tapado. Pedro tenía entendimiento. Pedro tenía discernimiento. Oigan lo que le voy a decir. Y Pedro le dijo: ¿por qué te engañó Satanás para que trataras de engañar al Espíritu Santo? Si nadie te pidió nada, nadie te pidió que vendieras tu terreno, ¿verdad?, y que dijeras: yo prometo que voy a dar esto para el Señor. No, pero por cuanto lo hiciste vas a morir. ¡Pum! Cayó en la iglesia. Y al rato viene la mujer buscando al marido. Pero ya se habían puesto de acuerdo, hermano. Ella sabía que Ananías había agarrado dinero. Como que el entendimiento no les alcanzó. Y viene Zafira, ¿no?, buscando a su marido. Y dice: no está por aquí. Y le dice: ahí están los 4 hombres que llevaron a tu marido al cementerio. Ahí están esperando también a ti. ¡Pum! Cayó. Murió. Si hay un lugar, hermanos, si hay algo que verdaderamente es peligroso, es jugar con lo que es del Señor. ¿Entienden? Jugar con lo que es del Señor, porque necesitamos la fuerza para entender. Yo repartí unos instrumentos a algunos hermanos y se los di para que aprendieran. Y hubo uno. Esto es lo que esto es lo que el Señor a mí me dijo, ¿verdad? O lo que yo le entendí así.
que en medio de la situación económica que él tenía, fue y lo vendió. Un saxofón. Nuevecito, hermano. Pero ¿será que la fuerza del entendimiento de esta persona no le cae de decir, esto es del Señor, esto es del Señor, esto es del Señor? No es mío, no es ni del pastor. Y cuando yo le pregunté, me dijo una mentira. Pero yo no soy Pedro. Pero no le voy a decir, te va a pasar, chaval. No, tampoco. ¿Sabe qué me pongo a hacer? A orar. A orar. El único que me regresó el instrumento fue el hermano Alex. Ahí está la trompeta. Pero hermanos, necesitamos fuerza para entender que las cosas del Señor son sagradas, ¿verdad? Hermano, pero si ni yo, pues, yo tengo el dinero de la iglesia, el que se ha conseguido. Yo le digo a mi esposa, mira, acabo de cobrar y ahí lo metí, el dinero, 9,000 pesos, 10,000 pesos, para completarlo. Necesitamos 34,000 pesos para los, ¿cómo se llama? Para los climas. ¿Sí me estoy explicando, hermano? ¿Sí me están entendiendo? No se está ofendiendo nadie. Necesitamos fuerza para entender en el santuario. ¿Sí? Calle delante de él toda la tierra. ¿Verdad? El santuario. Necesitamos, hermanos, valorar la casa del Señor. Necesitamos, hermanos, el hermano Ángel pues ha estado tratando estos temas desde hace rato, pero necesitamos fuerza para entender. El entendimiento no llega así nada más, viene por la fuerza coach. ¿Sí? Necesitamos fuerza para entender el tiempo de la respuesta. ¿Cómo el tiempo de la respuesta? Usted está orando por algo, hermano. Nada más le voy a preguntar a un hermano si quiere responder bien. Si no, ¿verdad? No pasa nada. Algunos de ustedes, hermanos, tiene una oración que no ha sido respondida. Pregunto. Hermana Chile. Todas han sido respondidas. Por fe. Pero algunas, yo sé que por fe todas están respondidas. Pero ahora, ¿cuántas ya se materializaron, ya se cumplieron? ¿Perdón? Cumplieron. Sí, ¿cuántas ya se cumplieron? Faltan algunas. Pero necesitamos fuerza para entender el tiempo de la respuesta. Amén. Mire que Daniel, hermanos, estaba orando y a veces uno, bueno, a mí en lo personal, a mí sí he tenido algunas oraciones donde le digo, Señor, no entiendo, ¿por qué no me has respondido esto? ¿Por qué no me respondes aquello? Señor, es mi fe. Porque yo no soy un superman cristiano, ni menos un superpastor. Soy un ser humano común y corriente. Y usted me puede decir, ay, qué falta de fe del pastor. Bueno, usted porque tiene una feota, ¿verdad? Pero yo no. Yo necesito fortalecer mi fe. Entonces resulta que Daniel, hermanos, estuvo orando al Señor. Y dice que oraba al Señor. ¿Y sabe qué? Que la oración vino 21 días después. 21 días después, hermano. Pues el Señor dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Tocad y se os abrirá. Sí, pero hay un tiempo para la respuesta. Amén, hermano. Dios te va a responder. ¿En qué momento? En su tiempo. En el tiempo Kairos, en el tiempo de Dios. Pero necesitamos fuerza para entender, porque de lo contrario nos amargamos o nos resentimos o nos molestamos hasta con Dios. No, a mí Dios no me escucha. Mira, yo le he pedido a Dios que me sane. ¿Tú crees que Dios sana? No, Dios ni sana. Algunos dicen así, hermano. Como digo, es que yo lo he escuchado, digo, y yo he visto gente así, amargados porque Dios no le escuchó y dicen, yo me voy a otra iglesia, ese pastor ora y no sanamos. No sana a ella o él. Y algunos dicen que no existe. Y llegan hasta la apostasía, ¿verdad? Decir, Dios no existe.
Le falta fuerza para entender. Y esa fuerza viene de Dios, hermano. La fuerza para entender los tiempos. ¿Qué tiempo vivimos hoy, hermano? ¿O en qué tiempo estoy viviendo yo? A mí quizás me ha hecho falta, hermanos, entender los tiempos en que vivo yo. Tengo 54 años. Sí se nota, dice. Ya te vi que dijiste. Y hermano, y a veces uno quiere creer que todavía está chamaco. ¿Entiendes? Que quiere uno creer que yo todavía estoy fuerte, hermano. Y a veces me levanto y quiero caminar rápido. El dolor en la... Ay, Padre Santo. Me pongo así, mire, no me lo va a creer usted, pero ore por mí, hermano. Me pongo aquí en la sala como el que está loco cuando estaba yo 18, 19 años, hermano, antes de convertirme al Señor. Yo practicaba el boxing, me gustaba practicarlo en la casa y en la calle. Y entonces me gustaba, y me pongo aquí hace 3 semanas, casi el mes. Y me pongo porque vi que marque, hermano. Y entonces veo que tiraba un jab, ¡zas! Y tiras, ¡zas! Y tiraba así, y así, y me pongo a tirar yo también aquí, 100 para acá, 100 para acá, 100 para acá, y 100 para acá. Terminé, ya me sale. A los 2 días, el doctor me dijo, tiene usted tendinitis. El tendón se tensó, porque como no hice calentamiento, es que usted ya no tiene 20 años, me dice. Me dice, papá, usted, mira, hijo, dice, ya a esa edad ya no te pongas a correr. Porque me dice un sobrino mío, Cristian, vamos a correr, tío, vamos a correr. Y ya me puse a chimear con ustedes y dejé el mensaje ahí. Me pongo a correr con él. Porque según yo, en el tiempo mío, yo corría bien. Era yo una gacela. Bueno, y corrimos los dos. Y según yo le gané. Pero la segunda vez ya no corrí tan fuerte y quedamos empatados. La tercera ya no terminé la carrera. Y fue cuando me lastimé la rodilla. Pero qué empeño, hermano, de no entender los tiempos. A esta edad ya perdón, man, yo ya sé que estamos en el Señor, pero a esta edad ya, ¿qué le busco si ya tengo mi familia, tengo mi esposa? ¿Qué me andan haciendo afuera? No, pero el chamaco, no hablo de mí pues, pero hay gente que dice, no, yo tengo pegue todavía. Por eso algunos, ¿verdad? Eso que se llaman baby shower, ¿cómo le llaman? Daddy, sugar daddy. Baby shower que le van a hacer a mi hermana Mari. Esos sugar daddy, hermano, mueren, hermano, cuando están con una muchacha. Ahí hacen como el perrito ese del sticker. Se quedan, porque creen que todavía están chamacos. Creen que todavía, perdón, hermano. Pero es que lo que pasa es que hace falta fuerza para el entendimiento. Entender los tiempos. Pero también los tiempos, ¿verdad?, que estamos viviendo. Hay gente que no se está preparando para la venida del Señor. Ya Cristo viene y ellos siguen todavía pensando en tantas cosas, hermano. Viviendo conforme al mundo, perdiendo el tiempo, pudiendo venir a la iglesia, no vienen, pudiendo, hermanos, discipularse, no se discipulan, porque dicen, todavía no viene. Pero ¿qué dice la Biblia? A ver, ayúdenme, que el hermano Ángel ministró un rema. Y dice la Biblia en Mateo, parece, donde dice la palabra del Señor. Y no entendieron. ¿Hasta cuándo entendieron? Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Pero qué fue lo que les faltó? Entendimiento. No les llegó la fuerza del entendimiento. ¿Por qué? Porque nunca había llovido. Solamente un rocío que salía de la tierra, un vapor. ¿Han visto la era del hielo? Más o menos.
un vaporcito que de la tierra. Nosotros necesitamos la fuerza del entendimiento para entender los tiempos. Fuerza para entender los tiempos de ignorancia también, hermano. Mire, a veces nosotros debemos entender a aquellos que viven en la ignorancia todavía, ¿verdad? Y a veces nosotros queremos convencer a alguien, hermano. Yo no soy el que convenzo a nadie. Pastor, venga, pastor, mire, háblele a mi hijo, dígale. ¿Qué le digo? Porque el Señor lo ama y usted ya se lo ha dicho. Ya, pero es que no me entiende. Pero si yo no soy el que va a dar el entendimiento, el que va a dar el entendimiento es el Espíritu Santo. El Señor va a dar la fuerza para que entienda que estaba en la ignorancia. Usted antes le ponía al niño un hilito aquí, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Una mechita roja o blanca, porque ni se ponen de acuerdo con eso. Y entonces con eso se le va a quitar el hipo, dice. Tiempo de la ignorancia. Está embarazada la mujer y hubo un temblor hace unos días y le pasan, hermano, la escoba hasta el trapeador y el ¿cómo se llama ese con el que se jala el agua? El escurridor. Por cualquier cosa dice. Hermano, tiempo de ignorancia. Ya esos tiempos ya pasaron, pues. ¿Cuántos me están escuchando, hermano? Porque yo espero que sí. Fuerza para entender, hermanos, ¿qué nos conduce a la salvación? ¿Sí? La fe en el Señor. Fuerza, hermanos, para entender las manifestaciones angélicas. Porque saben ustedes que hay manifestaciones angélicas. A veces Dios nos habla mire, aquí nada más platicándole algo. Mire, hace muchos años atrás, estaba yo joven, chamaco todavía. Iba yo en un autobús, iba yo a predicar hasta Chiapas, Oaxaca. Pero yo me iba solo, porque mi esposa se quedaba predicando en la iglesia. Entonces yo me fui. Y ahí, hermanos, yo traía un problema, pero un problemón que usted ni se lo imagina. Y si se lo imagina, pero la cosa es que yo estaba sentado en la parte de delante del autobús. Y fíjese, que cuando yo me medio dormité, pero yo me acuerdo que el que iba manejando era una persona de unos 30, 35 años, sin barba ni nada, y sin canas, delgado. Y yo no sé en qué momento, si me dormité o no, pero la cosa es que cuando volteé a ver, era un hombre que iba con una camisa blanca, cabello blanco, y toda su barba, hermano, blanca. Y se me queda bien, me iba manejando pues, pero me volvió a ver por el espejo. Me dice, ¿no tienes sueño? No, le digo. Tienes problemas, ¿verdad? Sí, se te nota. Ven para acá y siéntate aquí, vamos a platicar. Yo iba despierto, hermano. Yo según iba despierto. Y me senté en la parte, ya que hay una parte donde se sientan el copiloto. Y me senté ahí. Mira, y me empieza a aconsejar, me empieza a dar consejo. Y me decía, tú dices, y cualquier cosa que decía él, era exacto lo que yo estaba viviendo. Pero ya cuando le digo, ya me voy a recostar. Me fui a mi silla, recliné o recosté la silla que me tocó y me dormí. Cuando en la mañanita dicen, ya llegamos pasajeros con destino a Oaxaca, pueden bajarse. Entonces, yo volteé a ver y era el mismo que me había, con el que me subí, pues, el que no tenía barba ni nada. Y me le acerqué yo cuando bajaron todos, y me le acerco, le digo, y el amigo que estaba todo canoso, le digo, y barbudo, ¿qué se hizo? Quiero nada más despedirme de él. ¿Cuál? Uno que estaba aquí anoche, estaba ahí, era tu ¿cómo se llama?
tu compañero, tu relevo. No, dice, aquí no había nadie. Yo manejé toda la noche. Santo Dios. No es cierto, no dice así, no dice así. Y ¿sabes qué pienso? Que tal vez fue una manifestación angélica, tal vez. En otra, bueno, ya ese valor se pasa de plan. Mire, ya llevo 55 minutos, ya con esto. Mire, yo no entendía, hermano, el llamamiento. Dios me estaba llamando al ministerio. Ya me había llamado y yo era maestro de primaria. Entonces el Señor, yo le digo al Señor, Señor, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Y a dónde me voy a ir a preparar para servir? Y nosotros vivíamos en un cuartito, mano, chiquito, ahí en la casa de mis papás. Yo le decía el viernes a los hermanos, yo viví mucho tiempo en la casa de mi padre, pero y fíjense que ahí estaba yo durmiendo. Y en una de esas, mano, así, mi esposa estaba al lado. Yo no sé si dormida o despierta, adrede, a propósito. Yo pienso que a propósito. Agarró y me dio un codazo en el lobo, mano. Y siento el golpe. Y me desperté, hice así, pero ya era de día. Cuando veo un muchacho, mano, parado así frente a mí, pero un muchacho que yo le vi su rostro, pero estaba vestido de blanco. Y me dice, todo tiene su tiempo. Hay tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Hermano, mire, no le digo por Diosito porque ya no debemos de ser así. Pero ¿sabe qué? Yo agarré y hice así. Y volteé a ver, ya no estaba. Porque yo quería dejar por el magisterio ya. Y todavía pasaron 2 años. Entonces, a veces necesitamos la fuerza para entender. Pero las manifestaciones angélicas, a veces Dios nos habla, hermano, de muchas formas. Puede aparecerse. ¿Cuánto creen que puede aparecerse un ángel en su casa, hermano? Pero un ángel del Señor, ¿verdad? Porque aquí tenemos 2 ángeles. El Señor me ha mandado 2 ángeles a mi casa. Aleluya. Entonces, hermanos, necesitamos fuerzas. ¿Para qué? Para entender. Amén. Hasta ahí, hermanos, lo vamos a dejar porque miren, 57 minutos. Ahora sí el pastor se voló, la verdad. Quiero orar por usted, pero mire, voy a ministrar primero allá donde están los niños, hermana Sandy, hermana Olga. Allá ayúdenme a ministrar a los niños, que el Señor les dé fuerza, coach para entender, que ellos entiendan, reciban la revelación de parte del Señor. Amén. Bueno, vamos a orar. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana, Señor, venimos delante de tu presencia para suplicarte, Padre, que derrames, Señor, sobre nuestras vidas la fuerza coach. Esa fuerza, Señor, para entender. La fuerza en el nombre de Jesús de Nazaret. Hermano y hermana, ahí donde estás, dile al Señor, Señor, dame fuerza para entender. Dame fuerza para entender. Dígale, por favor,